Buenos días, culés. Bienvenidos al canal de Carpetas Blaugranas. Hoy tenemos el placer de recibir a Lucía Márquez, analista del Barça, que seguramente ya habéis visto en Gigantes o en Iniestazo. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, Andy. Muy agradecida de que hayas querido contar conmigo y de estar aquí hoy. Claro, porque ahora nos vas a poder aclarar un poco, pues, claves tácticas del Barça de la temporada y también del Clásico. Así que primera pregunta, ¿cómo estás viendo al Barça? No solo del Clásico, sino las últimas semanas y a lo largo de la temporada. Bueno, yo esta temporada lo veo muy bien, mucho mejor que la temporada pasada. Creo que se ha crecido mucho a nivel colectivo y sobre todo en los últimos partidos sin figuras tan importantes como Pedri o Dembélé. Creo que el equipo se está adaptando muy bien con segundas piezas que a priori podríamos pensar que no serían indiscutibles o directamente Mm. importantes para lo que quiera hacer Xavi. Y sin embargo, pues como por ejemplo Sergi y Roberto se han adaptado a las mil maravillas, ¿no? Sobre todo dando puntos en partidos muy importantes como el Clásico. Sí, estamos viendo que a lo mejor no son tan brillantes, pero sí que son muy competitivos. Sí, Y claro, también, al final, sí, perdón. dime. No, que al final yo creo que el tener enchufada toda la plantilla te ayuda a que en momentos como estos que pierdas a figuras muy importantes, pues el equipo no dé un bajón a nivel colectivo, a nivel de juego, sino que se mantenga la propuesta. Sí, sí, exactamente. Y te quería preguntar justamente sobre el clásico, ¿qué te pareció el partido? ¿Te pareció victoria justa? Un poco tus sensaciones. Sí, a ver, yo me esperaba un partido muy parecido a lo que vimos, sobre todo después de que la vuelta de Copa, pues bueno, la propuesta del Barcelona fuera un tanto peculiar, ¿no? Sorprendió a la gran mayoría, sobre todo por el repliegue defensivo, pero yo tenía muy claro que en este partido de vuelta, sobre todo con lo que había en juego en Liga, el Madrid iría a morder muy arriba y eso permitiría al Barça encontrar los espacios y por tanto, a diferencia del partido de ida en Copa, encontrarse más a gusto a la hora de desarrollar su propuesta de juego, ¿no? Y yo creo que vimos un partido muy igualado, que es algo importante también. Creo que sí que fue una justa victoria del Barça, porque Mm. aunque el Madrid llegó mucho y llegó bien, no solo no efectuó las oportunidades que tuvo, que eso por supuesto siempre es importante, sino que si luego miramos las estadísticas, el Barça tiró más a puerta, tuvo más posesión, encontró mejor los espacios, tuvo más ocasiones de gol prácticamente. Entonces yo creo que en una balanza, aunque el Madrid hizo bien las cosas, el Barcelona no solo le igualó, sino que la superó. Al final, no siempre en los partidos gana el que se lo merece, ¿no? A veces marca más goles el que ha llegado menos, pero en este caso creo que no fue así. Creo que a diferencia del partido de ida en Copa, que el Barça gana con un gol, pero es sobre todo el Madrid el que Mm. va arriba, el que busca y el que llega, en este partido de Liga ha sido muy diferente y el Barça ha demostrado que se lo quería llevar y por méritos yo creo que se lo llevó de manera justa. Sí, sí, concuerdo. De hecho, tuve la oportunidad de ver repetido el partido, un poco sin las emociones y la tensión del momento, y te fijas que el Madrid en realidad no tuvo muchas ocasiones, sobre todo la primera parte y hasta el minuto 70 o así que empezó a apretar más, prácticamente no generó nada aparte del gol en propia. Sí, es que de hecho cuando más empezó a llegar arriba fue cuando el Barça dejó más espacios y tuvo el Madrid la posibilidad de transitar, ¿no? Que al final es como más daño le puede hacer al equipo de Xavi. Durante la primera mitad de eso prácticamente no lo vimos, lo que vimos fue, bueno, un duelo Vinicius con Araujo fantástico en el que Vini pues, le hizo mucho daño a Ronald porque al parecer estaba tocado muscular Mm. y sí que el Madrid se aferró un poco a la llegada de Vinicius, ¿no? De hecho el gol en propia puerta surge de una jugada de él y más allá de eso, yo creo que salvo algún disparo en concreto de Benzema, alguna llegada así esporádica, el Madrid no construyó para llegar a la portería del Barça, como sí que pasó en el partido de Copa, ¿no? Y en la Mm. segunda parte, pues como tú dices, hasta el minuto 60 y largo, 70, el Barça tuvo controlado el partido. De hecho, yo creo que en la segunda mitad salió más enchufado el Barça que el Madrid. Puede que Sí. también porque justo el gol al borde del descanso afectó al Madrid a nivel anímico para mal y al Barça para bien, pero yo me esperaba que el Barça saliera con un poquito el freno de mano echado, ¿no? Teniendo en cuenta que el empate le valía, que al final la exigencia de puntos era del Madrid, no del Barça, y sin embargo salió arriba a buscar al Madrid, sobre todo en las bandas con Baldi y con Rafinha. Rafinha hizo mucho daño. Cuando el Madrid Mm. se quiso ir arriba, dado que Vinicius no cubría la ayuda defensiva, pues Rafinha se encontró mucho más cómodo en el uno contra uno con Nacho. Luego cuando entró Mendy, pues bueno, también esa banda, el Madrid pierde la proyección ofensiva porque Mendy, como llevamos viendo durante la temporada, tiende a ocupar el espacio de Vinicius, no le deja esa Mm. libertad para que él se encuentre cómodo en el ataque y por tanto ahí fue una piedra también para que el Barça las transiciones las pudiera tener un poquito más controladas, ¿no?
Pero aún así yo creo que, como tú bien has dicho, el Madrid hizo más daño a partir del minuto 70 porque el Barça pegó un bajón físico, que eso también es Mm, importante y fue algo sorprendente porque el Madrid había jugado otra semana y el Barça no. Pero aún así yo creo que sobre todo la eficacia de la línea defensiva que tiene el Barça esta temporada pues le permitió mantenerse ahí y en otros momentos probablemente el equipo se hubiera caído, el Madrid lo hubiera destrozado en transición y sin embargo el tener una línea defensiva como la que tiene este año el Barça pues le permitió aguantar ahí y hacer daño en transición porque al final el Barça de Xavi, aunque siempre hablamos que construye en espacios cerrados, que es más de elaborar las jugadas, también tiene capacidad para hacer daño al espacio. No solo cuando mm. está Dembélé, porque es el jugador que por naturaleza puede explotar esas virtudes, esos espacios, sino que también con perfiles como Rafinha, como Gavi, que sí cuando entró, Lewandowski también te permite a la hora de estirar tanto al equipo el separar la línea defensiva de la línea del centro del campo. Esto es algo que al Barça Claro. le faltó en Copa, porque tuvo a Ferran y luego a Ansu, y ellos bajaron demasiado a recibir, por Mm. tanto no ensancharon no solo a su equipo, sino también al rival, y no abrieron tantas posibilidades en ataque, ¿no? Y sin embargo Lewandowski lo hizo, no solo desde el centro, sino cayendo a las bandas, y es lo que provocó, por ejemplo, la acción del segundo gol, ¿no? La llegada arriba de Valdes, precisamente la lectura de Robert a la banda derecha, que Carvajal había subido a transitar, y ahí Valde y Robert leen muy bien la jugada y pueden hacer daño. Exactamente. Después vamos a hablar un poco de punto débil, punto fuerte del equipo, pero primero justamente te quiero hablar del héroe un poco inesperado del partido que es Frank Kessié, porque hubo rumores en invierno que nosotros ya adelantamos que el jugador se sentía cómodo aquí, que no iba a marcharse porque aún quería demostrar y quería preguntarte qué te está pareciendo la temporada de Kessié, sobre todo desde el mercado de invierno que parece que ha mejorado sus prestaciones. Bueno, yo es un jugador que le veo más cómodo cuando entra de inicio que cuando entra desde el banquillo. Creo que cuando entra desde el banquillo, la mayoría de las veces entra un tanto desenchufado a nivel Mm, físico. Y me preocupaba bastante porque yo creo que sí, a diferencia de todo lo que tiene el Barça en el centro del campo, es un jugador que desarrolla sus virtudes con balón a través de su poderío físico. Por tanto, mm, cuando no entraba del todo bien en ese aspecto del juego, pues se venía un poquito abajo y se veía las diferencias, ¿no? Y para ser un jugador que entra de refresco, sorprendía lo desajustado que estaba en algunos repliegues defensivos, la inactividad en ataque, algunas partes en las que a mí me generaba dudas. Sin embargo, cuando ha entrado de inicio, yo creo que ha hecho muy buenos encuentros. Y me mm. sorprendió especialmente su entrada no solo en este clásico, sino también en el partido de Copa, porque él también tiene una clarísima que saca Ansu justo debajo de los palos. Sí. Y yo creo que sí en los partidos grandes, no solo ahora contra el Madrid, sino por ejemplo contra el United, ha demostrado más lo que puede aportar a este Barça que en el resto de partidos que a priori podían ser más fáciles para que él mostrase sus cualidades, ¿no? Yo creo que es un perfil que, aunque no termina de encajar del todo en el Barça por la propuesta en el centro del campo, tiene una serie de cualidades que yo creo que marcan la diferencia y que pueden ser importantes a la hora de sorprender al rival. A Mm, veces cuando tú tienes la propuesta de juego muy clara en mente y tienes unos perfiles muy directos para eso, también te quedas sin posibilidad de sorprender, porque el rival te conoce, porque la propuesta del Barça es muy conocida, porque hay perfiles que aunque sean jugadores jóvenes como Gavi y Pedri, son perfiles habituales en la propuesta de juego del Barça y el rival se mm. puede anticipar a ello. Sin embargo, es algo que ya vimos con Frenkie. Cuando encuentras un centrocampista que, además de las bases de lo que se puede esperar de un centrocampista del Barça, te ofrece algo diferente, como en el caso de Frenkie, la superioridad física a través de la arrancada, ¿no? O el superar líneas de presión en conducción. Eso es algo que no se espera y por tanto el rival tiene que adaptarse a cómo defender eso en base a lo que ya tenía que hacer, ¿no? Creo que son pequeñas piezas que Xavi puede jugar, son pequeñas cartas, por así decir, y que la de que sí todavía no se ha explotado. Yo tengo la sensación de que, aunque no lo ha hecho del todo mal, no es el que sí que fichó el Barça. Yo Claro. en Milán, en Italia por lo menos, veía un que sí mucho más suelto, por ejemplo, a nivel técnico, que Mm, se atrevía a dar muchas más cosas. Aquí le está costando mucho la recepción de espalda y sí. claro, al final es que la situación es diferente. Allí en Italia jugaban un doble pivote con el juego de cara y aquí se tiene que adaptar a jugar en un cuadrado rodeado de mínimo tres marcas rivales, recibir de espalda y encima darse la vuelta. No es Mm. fácil. Al final le estás exigiendo algo muy diferente a lo que venía haciendo. Entonces yo en esa parte valoro lo que está aportando,
Y por un poco de analogía, es un poco el caso como Rafinha, que aunque no terminan de brillar en el juego o de ofrecer todo aquello que nos esperábamos de ellos en base a de dónde venían, están aportando números y están dando puntos importantes. Sí, sí. Y yo creo que es una buena base sobre la que crecer. Claro, de hecho, suele ser difícil para los jugadores adaptarse ya el primer año directamente al estilo Barça si no vienen de la Masía. Y de hecho creo que hace unas semanas Xavi dejó de poner a Kessie en la base y creo que a partir de ahí ha mejorado un poco su rendimiento porque se lo notaba, como decías, que le costaba muchísimo recibir de espaldas y dar fluidez al juego, pero ahora con un poco más de libertad, pues sí que al menos tiene más impacto en el juego y sobre todo no comete errores. Sí, sobre todo porque él es un perfil que aunque destaque más teniendo el juego de cara, como le pasa a Frenkie, el problema de la base de juego en el Barça, el pivote o el doble pivote, es que la mayoría Mm, de veces reciben de espaldas por la presión. Entonces mm, no es lo mismo recibir solo de espaldas en el borde del área que recibir de espaldas en el centro del campo, porque si la pierdes en el borde del área, el repliegue es más eficaz, puedes hacer una presión tras pérdida, pero si la pierdes en el centro del campo en salida, puedes ocasionar una acción directa de gol para el rival, ¿no? Entonces yo creo exacto. que ahí ese miedo siempre lo tiene el jugador, sobre todo la falta de confianza también que tiene que sí de que acaba de llegar, no termina de encajar y bueno, siempre le va a costar más que un jugador, aunque sea más joven, pero que venga ya de la base, de la cantera, como has dicho tú, que trabajan todos estos aspectos mucho más, ¿no? Y luego mencionabas tú muy bien la libertad que le está dando Xavi, no solo a nivel ofensivo para que él llegue más arriba, para que Mm, se incorpore en segunda línea como pasó en el clásico, sino también a nivel defensivo, porque al final que sí cuando le ha ajustado Xavi a una posición en concreto, una zona defensiva, bien para ayudar a Busi, bien para ayudar a mm. Frenkie, lo ha hecho muy bien, ha aplicado muy bien las ayudas defensivas a nivel secundario, pero cuando le das esa libertad, que sí se puede mover por donde quiere, y entonces él detecta bien, porque es un jugador que está Sí, acostumbrado sí. a jugar en un doble pivote defensivo, Mm. detecta muy bien cuándo, cómo y dónde hacer la ayuda. Entonces ya no solo se la hace a un jugador, sino que la hace al equipo en la zona de mayor debilidad. Y creo que eso es lo que estamos viendo en los últimos partidos y que también está ayudando al equipo a crecer. Sí, sí, totalmente. Y también te quería hablar ahora de un poco lo que estamos viendo en los últimos partidos del Barça, que es un poco la falta de control que tiene el equipo en los últimos minutos. Quería saber si es algo que te preocupa y si crees que hay cosas que trabajar de cara al futuro para el equipo. Sí, claro, es algo que me preocupa porque al final yo creo que este equipo, aunque ha crecido mucho, sobre todo a través de la presión tras pérdida, otro de los pilares que le falta es el dominar el juego a través del balón. Mm, No se trata de tener el balón por tenerlo, ni de tener cuanto más porcentaje de posesión por meramente tener el balón, es porque cuanto más tengas tú el balón, menos lo va a tener el rival. Cuanto más domines tú el juego, el ritmo del partido, menos te va a poder transitar el rival, que al final es cuando más daño le hacen al Barça. Y yo creo que esto es algo que todavía el equipo no tiene. Y no tiene porque, por un lado, todavía hay mucha falta de confianza, todavía hay perfiles de jugadores que no tienen la confianza suficiente para agarrar el partido cuando deben. mm, En todo caso sí que lo tiene Pedri, pero cuando no está Pedri se está exacto. notando muchísimo. Y me está sorprendiendo que perfiles como Sergio Busquets, por ejemplo, que siempre hablábamos que, bueno, si se quedaba en un segundo rol o se le pasaba un segundo rol, debía ser este en el que el Barça, a pesar de que fuera ganando, pues debía dominar el partido y entonces entrase Sergio al partido a darle un poquito de control al juego, ¿no? Y sin embargo está él y el equipo no es capaz de dominar el balón o de darle pausa al juego, de controlar el partido, ¿no? Mm, Yo creo que a día de hoy la única figura capaz de hacer esto, o por lo menos que ha demostrado hacerlo, es Pedri. Yo creo que exacto. el resto de sus compañeros juegan al tempo del partido y Pedri juega con el tempo del partido. O sea, él es el que lleva el reloj, no el árbitro, Sí, ¿no? sí, sí. Y es muy importante y se está notando mucho su baja en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que al final es algo que debe hacer todo el equipo, es algo que deben interiorizar todos, porque aunque esté Pedri, si él detecta bien cuándo darle pausa al equipo, pero Rafinha, por ejemplo, coge el balón en ataque y se va directamente a transitar solo, Mm, si la defensa pega un pelotazo cuando no debe, si algún central hace algún cambio de juego hacia una posición que no hay ventaja, si se busca el tercer hombre cuando no se debe hacer, si no hay espacios y se insiste mucho en entrar por un sitio que no hay. Bueno, mm, recordar un poco también cuando, en cierta medida, con Guardiola, con Luis Enrique también, pero sobre todo con Guardiola, aunque es un fútbol muy distinto y ha cambiado todo mucho, esa pausa de, bueno, si no tengo necesidad de ir, no voy, si no tengo necesidad de arriesgar, no arriesgo,
si quieres el balón y tú quieres atacar, quítamelo, que ahora mismo lo tengo yo. Creo que esos Mm, son pequeños pasos que todavía le faltan por dar al equipo, ¿no? Y sin embargo, creo que se está confundiendo el ganar esta pausa con el dejar de atacar, que es lo que ha pasado también esta temporada, ¿no? sí, Se ha confundido este aspecto de, no, es que el equipo no ha atacado porque estaban defendiendo con balón. No, es que tú puedes defender con balón sin perder de vista la portería, porque al final, si tú vas ganando, que es de lo que estamos hablando, el rival sí o sí te va a tener que ir a buscar. Entonces, o te va a buscar en presión, o te va a buscar adelantando líneas, o te va a buscar yéndote a presionar prácticamente a la línea defensiva. Y por tanto, en base a estos movimientos que haga el rival, se van a generar una serie de espacios que tú puedes atacar. Tú puedes tener el balón, pero si me doy cuenta que el rival ha adelantado su línea defensiva y yo tengo dos extremos bien abiertos, les puedo hacer daño a la espalda. Y tengo un nuevo referente que puede mover al central, liberar el espacio entre lateral y central y que bien el interior, bien el extremo mm, cortando, puede hacer daño. Yo creo que estos movimientos se han perdido y que también forma parte del dominar el partido a través del balón. No es solo tener el balón, es todo lo que ocurre alrededor cuando yo tengo el balón y el rival me tiene que atacar. Creo que en este sentido aún el equipo tiene que crecer, pero que es normal que acaban de empezar, que claro, venimos de prácticamente no saber eso hacer es. casi nada y sobre todo que la plantilla es muy joven y hay muchas incorporaciones nuevas. Claro, dirías que ahora mismo es el punto más débil del equipo, ¿no? Sí, sobre todo el controlar el partido con el marcador a favor. Exacto. Y de punto fuerte creo que ya lo has comentado antes, pero para mí es la presión que hace el equipo de Xavi, que de hecho yo diría que más de la mitad de goles esta temporada vienen por presiones bien hechas y si coincides con eso. Sí, totalmente. De hecho, aunque creo que ha sido importante durante toda la temporada, precisamente con la baja de Pedri, que para mí ha Mm, sido la más sensible, incluso más que la de Dembélé, eh, sí, sí. lo ha repercutido muy bien o lo ha equilibrado muy bien, mejor dicho, el Barça con la presión tras pérdida, porque al final Sergi Roberto se ha adaptado muy bien a eso, que sí se ha adaptado muy bien a eso, entonces no se ha notado tanto la baja de Pedri como con balón. Al final yo creo que, como te he dicho antes, es el pilar fundamental del Barça a Mm, nivel ofensivo, mucho más allá de encontrar los espacios, de atreverse más en el uno contra uno, de atacar el bloque bajo. Yo creo que era lo que le faltaba al Barça en los últimos años. El equipo no presionaba bien, sí, no tenía una línea defensiva potente, por tanto, siempre iban a la presión con miedo. Cuando tú vas a la presión con miedo, ya has perdido, porque no tienes sí, sí. confianza, por tanto, tus líneas se van a romper. Y yo creo que Xavi ha mejorado eso. Yo creo que ahora cuando el Barça va de verdad. Y va desde la línea defensiva, que al final es cuando se empieza a atacar. Si tú vas muy, muy adelantada la línea defensiva, haces ese efecto acordeón, ¿no? De ahora no me sale la palabra. Ajustar todas tus líneas en Sí, ataque en base a la salida del rival y luego estirarte cuando deben, ¿no? Pero yo creo que se ha ganado mucho pues desde la línea defensiva porque al final tener tres perfiles como Araujo, Koundé y Christensen te permite claro, ir con todo, te permite lo que pasó incluso en el Clásico, que es que Baldi iba a presionar a Carvajal. claro. Y yo recuerdo en la transmisión, no sé si en tu caso igual, de muchos periodistas sorprenderse o comentaristas con, es que está siendo el lateral del Barça el que va a presionar al otro lateral y aguanta con tres nada más, claro, porque Exacto. hace un marcaje individual y así es como se debe hacer la presión. Tienes que ser valiente en ese aspecto. Sí. Al final, pues es diferente si el rival ataca con dos delanteros o con uno. En el caso del Madrid se puede hacer así porque solo tiene a Benzema. No es Mm, lo mismo si el rival te puede hacer daño con jugadores al espacio, como es el caso del Madrid, que si no. A lo mejor si el Madrid no hubiera tenido jugadores como Vinicius o como Valverde que te pueden romper al espacio, pues el Barça se hubiera limitado a cerrar con dos centrales y hubiera lanzado el lateral también arriba a la presión, ¿no? mm, Porque al final el quedarte con tres siempre es que tengas uno menos también en la presión. Y por eso el Madrid fue capaz en muchas ocasiones de superar la presión del Barça. Porque el mm, Barça, aunque ajustó en la primera línea a nivel individual, con yendo al interior, yendo el delantero, como suele hacer el lateral Valde a Carvajal, en el centro del campo siempre había uno menos. Entonces el ajuste exacto. posicional era diferente. En el momento que Modric o Kroos, sobre todo Kroos fue el que lo hizo, bajó un poquito a recibir, bien al lateral, bien a la posición de los centrales, el Madrid ya tenía superioridad y pudo salir de la presión. Al final juegas con esto también, no siempre Mm, te va a salir bien la presión, pero cuando te fijas en los jugadores en base a las cualidades que tiene cada uno, pues el Barça detectó muy bien, por ejemplo, que Militao y Rüdiger no son especialmente buenos en la salida de balón.
Por tanto, cuando Gavi iba a presionar a Militao, provocó más de un robo. Exacto. Rudiger tenía muchas dudas también. Entonces, bueno, si sabes que tienen más peligro los del centro del campo que la línea defensiva, también puedes jugar con eso, ¿no? Yo, sobre todo, Andy, lo que he visto es que no solo el Barça ha mejorado a nivel de conjunto en la presión, sino que hay un trabajo en base al análisis de las piezas rival, en base al Sí. rival. Si el Madrid o el rival que sea tiene una línea defensiva muy potente en la salida, si por ejemplo hubiera jugado Álava, yo creo que hubiera sido diferente. Si Sí. hay un rival que tiene el centro del campo muy potente, pero su línea defensiva no es capaz de encontrarlo si yo le presiono con las piezas suficientes, ya sé que ahí tengo medio partido y que lo tengo que atacar. Estas lecturas de juego, que al final son preparación de partido de antes y por supuesto trabajo del entrenador, yo hacía muchos años que no lo veía y ahora se ve y se nota en el Totalmente. juego. Sí, sí. Porque el Barça tiene perfiles para ganar muchos partidos y tiene talento para ganar, pero ante rivales grandes se gana desde la pizarra y se gana desde el trabajo del entrenador. Y yo creo Sí, que esto es lo que el Barça ha recuperado con Xavi. sí, de hecho lo ves muchas veces a lo largo de la temporada también se veía que en diferentes partidos cambiaba la posición de Pedri en el cuadrado a la derecha o a la izquierda y yo creo que era para organizar la presión también y que se le Claro, ve a Xavi sobre, que en función del rival cambia un poco el estilo de presión para que sea más eficiente. claro, o bajar a Pedri a la construcción y liberar un Exacto. poquito más a Frenkie. A veces incluso que fueran Frenkie y Pedri los que estuvieran en la base y, por ejemplo, Sergio se quedaba más adelantado en la presión, porque al final, aunque Busquets es el pivote, es el jugador que mejor roba del Barça y es el Sí. que detecta muy bien, sobre todo en campo rival, dónde saltar a la ayuda, ¿no? Se ha ganado el mote del pulpo durante años precisamente por acciones así, ¿no? Pero como tú bien dices, es cierto que esos cambios de perfiles de Gavi a la derecha o a la izquierda, Pedri en la base o más arriba, Pedri buscando más la espalda de los pivotes rivales o yendo más a construir a la base. Eh, todo eso son movimientos en base al rival. Y yo creo que se ha superado este miedo, este tópico de no, los equipos rivales no modifican su propuesta, la modifican los equipos Mm, pequeños. No, en el fútbol actual la modifican todos, porque al final los equipos pequeños o que se denominan pequeños ya están muy trabajados y están muy mm, trabajados sobre pizarra. Son equipos prácticamente tecnológicos de ordenador, ¿no? De claro. organizar todos muy bien sus fichas. Y a lo mejor tienen muy poco talento o menos talento que el equipo grande, pero están tan bien ajustados y trabajados a nivel colectivo que como tú no trabajes tu base de pizarra, por mucho talento que tengas, necesitas una base. Al final es lo que tantas veces ha comentado Guardiola cuando estaba en el City, ¿no? Decían que él Claro. tenía muchos jugadores de talento, ¿cómo lo hacía para que todos estuvieran en el puesto correcto, para que pudieran potenciar su juego? Y él decía que él les ofrecía la base para que al Mm, final ellos puedan potenciar su talento. Gaby no es el mismo jugando de extremo, yendo hacia adentro, que jugando de interior derecho, pero al final tú claro. tienes que facilitarle al jugador una base para que él pueda mostrar sus actitudes, ¿no? Y yo creo que en esto el Barça ha mejorado, pero que todavía también le falta. Es que yo creo que los últimos años con Koeman, con Setién y tal, había Messi. Entonces, claro, aunque Claro, no es que no es trabajaras lo mismo tanto, tener al siempre había mejor dos o de... tres ocasiones que te resolvía el partido. Sí, es sobre todo lo que has dicho, es Messi, es tener al Claro, mejor de la historia, que te determina también en el colectivo, porque yo creo que la presión que está haciendo ahora el Barça con Messi no hubiera sido posible, y efectivamente. es una de las dudas que me genera a mí su posible vuelta, ¿no? Bueno, tienes a Robert, que puede ser un perfil parecido, ¿no? De veteranía, de si se ha adaptado Robert, se puede adaptar Messi, también depende de la posición, eh, pero bueno, te deja muchas dudas, porque al Mm, final tú miras la presión de estos últimos años y dices, bueno, hay debilidades a nivel de conjunto y de trabajo de entrenador, pero también es cierto que había piezas como Leo que no participaban en la presión y por tanto era tener que exacto. ajustar una presión transferida con uno menos, que no es nada fácil, ¿no? Todo hay Mm. que decirlo. Claro, es que Lewandowski al final sí que presiona y presiona bastante bien. Aunque es más veterano y no va a presionar durante los 90 minutos, sí que lo hace bastante bien. Entonces, ¿tú ficharías a Messi o no? Me la has puesto ahí la pieza. Ajá. A ver, yo tengo muchas dudas. Y yo tengo muchas dudas porque sí que le veo encaje a nivel ofensivo. Evidentemente, el mejor de la historia siempre tiene hueco en la Claro. plantilla. Eh, Pienso mucho en positivo en los ajustes de esquema que está haciendo Xavi, en que creo que ya no solo debemos pensar en el 4-3-3 que teníamos en mente, Mm, ¿no? En cómo adaptar a Messi al Barça del 4-3-3 como antes. No, es que el Barça ya ha cambiado, no solo ha cambiado Messi, ¿no?
Entonces yo creo que si llega con un salario bajo, ajustado a la escala salarial, en un contrato corto, yo le pondría muchos condicionantes. A ver, mi respuesta es que sí, ¿vale? Mi respuesta te Ujú. diría que sí, pero con muchos condicionantes. Y habrá gente que me diga, es que es el mejor de la historia, no le puedes poner condicionantes, pero es que el Barça se está jugando mucho. Y entonces yo creo que recuperar una pieza como Leo también te exige que él, bueno, ponga un poquito de su parte y ponga un poquito de su parte en el sentido de que, bueno, si se tiene que ajustar a hacer una presión, la tiene que hacer. Mm. Si tiene que ayudar a nivel defensivo, tiene que ayudar. Este tipo de cosas, porque al final, si no, no puede jugar con un jugador menos, ¿no? Y Claro, creo que era lo que pasaba un poco. Aunque a nivel ofensivo yo creo que sería muy bueno para el equipo, porque recuperas sí, mucho talento, recuperas partidos que, por ejemplo, el Barça de Xavi no ha sacado porque ha faltado claro. algo, porque Robert En no ha los estado ataques fino, porque posicionales también. claro, recuperas una pieza fundamental como Leo, que no solo de cara a gol, sino en todo lo que genera en el juego te puede aportar muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo más adaptado al rol de interior que al de extremo. Yo Ujú. creo que por lo que le pide Xavi a sus extremos, no veríamos a Messi ahí. No. A lo mejor sí, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo pensando en el Messi de ahora, que no es el que estaba en el Barça, yo le veo mucho más adaptado a la En el posición de interior cuadrado. derecho, en el cuadrado. Creo Mm, que es la sí, posición ideal para él. Y creo que es en la que piensa Xavi también cuando piensa en la vuelta de Leo, ¿eh? O incluso en la de sí, sí. 9 yendo hacia atrás y que sean los extremos los que corten, ¿no? En el falso 9. Pero sí, sí le veo encaje, lo que pasa es que, bueno, con una escala salarial ajustada y con lo que te digo, con unos condicionantes de juego también, sobre todo para que los pasos que se han dado para adelante no se pierdan, porque hay una Exacto. generación muy joven que ha dejado de depender de Messi, ha habido perfiles como Pedri que han tenido que dar un paso adelante, y hombre, lo que no me gustaría es que con la vuelta de Leo, pues estos jugadores se acomodasen y volvieran a recargar toda la presión en Leo, ¿no? Yo creo que Claro. se tiene que seguir siendo un equipo y que el paso adelante que ha dado Valde se siga dando, que Gaby y Pedri sigan creciendo, que sigamos viendo un Frenkie echándose el equipo a la espalda, que Messi sea la guinda de un proyecto, Mm, que al final es lo que yo al menos personalmente pedía en los últimos años y faltaba también por base de equipo, ¿no? Yo sí, creo que sí. ahora mismo el Barça tiene un equipo tan potente que si llegase Messi sería la guinda del pastel. Sí, sí, totalmente. Y antes has hablado también de Busquets. No sé si tú qué opinas de Busquets. ¿Crees que hace bien el Barça en ofrecer la renovación? ¿Quieres que se quede? Porque yo sí, sí, porque creo que no van a ¿Tú poder sí? fichar a nadie. Ah, Sí. a ver, va por ahí la cosa. Mm, Yo, si se puede fichar a un sustituto de Sergio, no le renovaba. claro. Si no se puede, pues evidentemente sí, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, de los nombres que se han puesto sobre la mesa, el perfil que mejor encaja sería Zubimendi, pero no Claro. creo que el Barça tenga los 60 millones para pagar la cláusula. Eso es. Así como tampoco creo que tengan los 40, 50 o 60 por Bernardo. Y creo que hay dos nombres que deberíamos tener muy en cuenta, que son Nico y Gundogan. Porque el caso Eso. de Amrabat yo creo que ha sonado mucho después del Mundial, pero estoy en las mismas. Dudo mucho de que Amrabat pueda salir, y más después de todo lo que pasó en el último Sí. mercado, ¿no? Yo creo que ahí la Fiore se va a apretar. Y creo que los más cercanos son Gundogan y Nico. Y son dos perfiles que son muy diferentes. Yo creo que Nico se podría adaptar muy bien a lo que ahora está haciendo Sergio, Yo exactamente a lo también. mismo. Incluso creo que también podría jugar como pivote único. Y el caso de Gundogan es diferente. Yo creo que Gundogan vendría más a ayudar en lo que necesita el Barça cuando Pedri no está. En ser Mm, ese jugador polivalente que sí que te puede ir a la base, que sí que puedes tirar de él para hacer un doble pivote con Frenkie, pero que sobre todo te va a marcar las diferencias desde el interior. No solo por la llegada que tiene arriba al área, por la lectura que tiene de los espacios, en el City ha sido el máximo goleador en la última temporada, sino sobre todo por ese último pase que tiene, que yo creo que el Barça le falta sí. porque aunque Pedri lo haga en cierta medida, yo creo que Pedri y Gavi son todavía muy jóvenes para marcar la diferencia en ese sentido, ¿no? Porque aunque sean muy buenos, tienes que ser un fuera de serie, algo ya exageradamente Sí, sí. bueno para tú marcar la diferencia en todos los partidos en ese aspecto del juego. Y yo creo que un perfil como Gundogan ayudaría mucho, Mm, la verdad. sí, sí, estoy de acuerdo. Y en el tema de Nico, yo también. No soy muy de Nico y creo que tiene que estar en la plantilla el año que viene. Lo que pasa que es verdad que si Busquets no renueva,
no sé si el Barça confías en solo tener a Nico de reemplazo, pero a mí me parece que coincidiendo los dos, teniendo un año de transición para que acabe de entrar en la rotación, me parece una buena idea. Bueno, yo creo que si Sergio no renueva, que también puede ser que él decida no renovar, que Exacto, eso yo creo que también lo tenemos que tener en cuenta. Yo creo que el mando sería de Frenkie, por tanto Nico no sí, llegaría con tanta responsabilidad, porque bueno, tendría a Frenkie por delante, yo creo que se rompería el doble pivote, claro. volveríamos a tener un pivote único, porque yo estoy convencida de que esto del doble pivote es un ajuste de la temporada para que a Sergio no se le vieran ya tanto las costuras, Mm, creo. Sobre todo también, bueno, además de para ganar la superioridad en el centro del campo, con una pieza más y tal, pero sobre todo para que Sergio pueda seguir jugando en un contexto idóneo para él, ¿no? Yo creo que si se va Sergio, el pivote va para Frenkie y que el caso de Nico, yo creo que no llegaría para ser titular, probablemente para dar claro. descanso, para en algún partido que creas que necesitas esa superioridad en el medio, sorprender metiendo a Nico. También habría que ver, yo no descarto que puedan llegar los dos, que en el caso de salir Mm, Sergio llegasen Nico y Gundogan, porque creo que esta temporada al Barça le han faltado efectivos en el centro del campo. Ha tenido que así es. tirar de Sergi Roberto como comodín, ha tenido a que sí ahí, pero que en unos partidos se adapta mejor que otro, que es una carta un tanto especial. No se ha tirado de Pablo Torres, no se le ha dado la oportunidad y yo en el centro Mm, del campo sí que he visto al Barça un poco justito. falto de piezas, sí. Mm. Así que no me sorprendería que llegasen los dos. Muy bien, y última pregunta que hacemos a todo el mundo, pero que cada vez es más fácil de contestar. ¿Crees que el Barça va a ganar algún título de los que quedan? Hombre, sí, Que ahora sí. ya. Yo parto con ventaja en esta pregunta, por Sí, el momento de la entrevista. Sí, sí, yo creo que la liga sería un fracaso absoluto si se nos sí. escapa ya con esta ventaja. Y confío mucho en la Copa, la verdad, confío mucho. Y yo creo que, bueno, va a ser una vuelta con el Madrid, que lo que hemos vivido en el Clásico es solo a lo mejor un tercio o una cuarta parte de lo que se Sí. va a vivir, porque creo que hay mucha tensión, que se está recuperando la tensión de los clásicos. El Madrid se está Mm. jugando mucho también porque prácticamente ha perdido la liga. La Champions yo creo que este año la tiene mucho más complicada que el año pasado y por tanto va a luchar la Copa, va a luchar la Mm. Copa para no quedarse nada. Además lleva muchos años sin ganar la Copa, ¿no? Entonces yo creo que el Barça la liga prácticamente la tiene en el bolsillo y confío mucho en la Copa, la verdad, sobre todo porque la vuelta es en el Camp Nou. Así Pues que yo, confiamos, mira, sí. te diría triplete nacional. Triplete nacional, sería un temporadón. La verdad es que sí. Pues nada, muchas gracias, Lucía, por haberte pasado por el canal. Gracias a ti. La gente que la podéis seguir en Twitter, en YouTube, que se ha abierto un canal desde hace poco, lo pondremos en la descripción todo. Y nada, puedes pasarte cuando quieras. Muchas gracias. Por supuesto, cuando tú me invites, yo encantada de venir. Genial, pues nosotros ya nos vemos más tarde para Barça en tiempo real. Chao.